Ok, muy buenas tardes a todos. Quiero primero destacar lo que pasó esta semana con Enciende el Fuego, que realmente fue un tiempo increíble. Y personalmente de todos los Enciende el Fuego en los que he estado, yo siento que este se descuadró. Fue increíblemente bueno. Realmente yo tengo problemas de atención, no sé si se han dado cuenta, pero tengo déficit, me cuesta harto enfocarme. Creo que este es el que más pude enfocarme. Creo que llegué a los 35 minutos enfocados. No. No, realmente sentía en los tiempos que estábamos una presencia de Dios y unos tiempos de adoración tan especiales, tan dulces, pero a la vez tan así como que de querer sacarse el pecho para adorar a Dios, tirar los pulmones para afuera adorando. Y fue un tiempo especial, la cantidad de testimonios que hay en esto, en personas que experimentaron la presencia de Dios en este lugar, en personas también que fueron sanadas físicamente, que fueron sanadas emocionalmente. Creo que son cosas muy relevantes. Y a veces uno en la iglesia quizá comienza a normalizar esto, y no digo que no lo normalicemos, pero no diría que la normalización tiene que venir a dejarnos en un lugar que ya no nos sorprende, que no nos impacta o que no agradecemos, que no nos detenemos a decir, Señor, gracias por lo que pasó. Y creo que hay que hacerlo. Siempre pienso que el soldado romano en abajo de la cruz estaba ahí, le agarraba el dedito a Jesús y sin embargo su actitud era de mucha distancia, dado vuelta mirando para otro lado. Nosotros creo que si estamos cerca de Él necesitamos celebrar eso, celebrarlo a Él, celebrar también lo que vivimos y experimentamos con Él. Y estos días fueron increíblemente buenos, mucha adoración. Disfruté ver jóvenes acá adorando a Dios, dándolo todo. Disfruté ver niños también adorando a Dios, niños que parecían adultos adorando a Dios. Y creo que esas cosas son maravillosas. Así que si tú no estuviste en el Enciende el Fuego, quiero animarte que la próxima vez que escuches que hay un evento como este, te inscribas. Lo hacemos 3 días, no para que los 3 días se repitan los mismos, aunque algunos se repiten, sino para que podamos venir muchos a hacerlo. ¿Ya? Amén. Ahí estamos. Eso es. Ok, quiero compartirles algo. Estamos hablando de la oración, de cómo orar. Partió David hace unas semanas. Estuvo Lale también predicando la semana anterior. 2 mensajes que he disfrutado mucho. Y ahora en este Enciende el Fuego también. Y quiero poder continuar en esta línea. Así que voy a leer Mateo 6, del 5 al 9. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, por si quieres verlo en tu Biblia digital. Y voy ahí. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso, ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, Jesús está acá enseñándonos respecto a la oración. Y como vemos en Lucas, dice que uno de los discípulos le dijo, por favor, enséñanos a orar después de ver a Jesús. Y Jesús comienza a enseñar y parte enseñando de cómo no hay que hacerlo. Y lo primero que dice es que una de las cosas que no hay que hacer es orar en público para ser visto. Y dice que no necesitamos hacer las cosas para que otros nos vean, porque si lo haces de esa forma, esa es tu recompensa. Pero nos invita a que lo hagamos en un lugar con nuestra puerta cerrada, en la intimidad con Él, y que el Padre nos va a recompensar en público lo que hagamos en secreto.
Y enseguida dice, cuando ustedes oren no sean repetitivos. Yo ocupo una palabra que es en griego patologeo, que viene de patos, y patos significa tartamudo. Así que lo que está diciendo en realidad, este patologeo, estas palabras repetitivas, es que no seas un tartamudo espiritual que simplemente repite palabras, y sobre todo desde el lugar que son palabras que probablemente ni siquiera tienen sentido para ti. Simplemente las repites pensando que el repetir las cosas va a producir algo en ti. Y hay muchos ejemplos también en la Biblia de cómo la cultura hacía eso, donde se repetían las palabras y las oraciones buscando una autohipnosis y hasta caer en ese lugar repitiendo esas palabras. Y entonces nos está animando a no caer en este lugar de vendernos delante de Dios. Recuerdo cuando hace años atrás, antes de llegar a la iglesia, trabajaba en una empresa que se llamaba PC Factory. No sé si conocen PC Factory. Y cuando yo recién llegué a la empresa, la empresa se dedicaba simplemente a vender computadores de escritorio, estos estacionarios. Pero yo venía de una empresa que vendíamos puros notebooks. Así que cuando fui, me senté con el dueño y le dije, el negocio en 10 años va a cambiar completamente y se van a vender más notebooks que computadores tú me necesitas en tu empresa. Me vendí, pero nunca me había sentido tan regio comercialmente. Y me compró. Y comencé a trabajar. Y les cuento esto, porque también recuerdo cuando era pequeño, tenía unos 10, 11 años, y entré en un equipo de voleibol del colegio en el que estábamos. Y era una época monetariamente difícil, así que necesitaba rodilleras para poder jugar voleibol en el equipo. Tuve que pedirle a mi papá. Y en ese tiempo eran bien caras estas cosas. Todo venía de afuera, importación, y era complejo. Así que tuve que explicarle a mi papá la necesidad que tenía y traspasarle esta necesidad. Y tuve que de alguna forma venderme a él. Y digo esto porque a veces nuestras oraciones son como de un vendedor. Un vendedor que trata de convencer a Dios de que responda a esta oración. Y uno piensa que si repite las cosas varias veces o si ocupa palabras bien rebuscadas, quizás Dios pueda atender esas oraciones. Por eso es divertido cuando Jesús ora por sanidad y dice, levántate, habla, oye. Y todos nosotros quedamos como, no sé si algún día voy a orar de esa forma para una sanidad. Entonces cuando hacemos acá talleres de sanidad y siempre decimos, mira, Jesús lo hacía con una palabra, dale con 5, pero no te alargues mucho más tampoco, porque la cosa era bastante sencilla. Y nosotros a veces como que oramos largos porque calentamos motores en esa oración y tratamos de convencernos de que esta oración tiene sentido y de que ojalá en el camino a Dios también le haga sentido. Pero lo increíble que dice es que nuestro Padre que está en los cielos conoce todas nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Por lo tanto, no necesitamos convencerlo a Él de aquello que necesitamos. Ahora, cuando leía esto dije, no les dan ganas de preguntarse si Él ya sabe todas estas cosas, todas mis necesidades. ¿Por qué entonces oramos? ¿Por qué tenemos que pedirle? ¿Por qué hay que hacer este ejercicio de oración a alguien que ya conoce todo? ¿Será que Dios se siente más Dios cuando le pedimos y cuando vamos a Él? ¿Será que Dios se siente mucho más importante? ¿Será que lo que Dios busca es sentirse un gran Dios a costa de todas nuestras oraciones y de que mucha más gente lo busque? ¿Será que Dios tiene una crisis de identidad y no sabe quién es Él y necesita que nosotros lo afirmemos? ¿O será que la oración se trata simplemente de nosotros, de poder acercarnos a Él para conocerlo? La oración es un lugar para tener un encuentro con Él, un encuentro que nos lleve a una relación con Él, a una relación profunda, íntima. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Ser reconocido? ¿Está buscando ser reconocido como Dios? No. Dios no busca ese reconocimiento. Lo que Dios busca es que tú lo reconozcas como tu Dios. Esto no se trata de un Dios sin identidad. Esto se trata de un Dios que te creó y sabe que tú lo necesitas a Él. Sabe que tu vida sin Él es una vida destinada al vacío, a la falta de sentido, a la falta de propósito. Y entonces Dios está ahí, en este lugar de búsqueda, e inventó esto de la oración para que nosotros pudiéramos ir a Él, conectarnos con Él y entonces poder conocerlo. Lo que Dios anhela
no es ser reconocido como Dios, es ser reconocido como mi Dios, como tu Dios, porque lo que Él está buscando contigo es una relación de intimidad, una relación profunda. Por eso cuando me alejo de Dios y cuando me pierdo y cuando soy porfiado y cuando hago aquello que Dios me dijo 100 veces que no hiciera, Dios aún en ese lugar quiere que yo vuelva a Él y quiere que corra a Él y quiere que no tenga temor de volver a Él. Y en ese lugar Él quiere abrazarnos y quiere esta vez hablarnos y aconsejarnos de que de una vez por todas hagamos lo que nos está diciendo que es lo mejor para nosotros. El problema es que muchas veces no conocemos a este Dios. Cuando yo era chico, quiero contar una historia. Cuando era chico yo era bastante torpe con la comida. Solía mancharme todas mis poleras, toda mi ropa, se me caía siempre la comida y en mi casa todos se reían de mí por eso. Estaba medio estigmatizado. Así que en mi casa de chiquitito la ropa oscura se compraba para mí y la ropa clara para mi hermano mayor, que era impecable para comer. Y yo, todo era oscuro porque siempre me chorreaba y además se me caía la baba, así que espantoso, todo chorreaba acá. Respiraba por la boca, desastre. Y el tema se quedó tan marcado que otras cosas ya se compraban oscuras y claras. Y entonces me compraron un saco de dormir. Yo nunca he comido con un saco de dormir envuelto acá, pero a mí me compraron el oscuro, a mi hermano el claro. Y todo era así porque ya estaba marcado. Y recuerdo una vez, un poco más grande ya, no 20 años, no sé, 10 años, 11 años, en que ya dije, bueno, tengo que comer bien. Y plato de tallarines, me lo comí entero y digo, miren, no me manché. Y todos mirándome y pesco el último tenedor, ¡pac! Cayó ahí. Todos muertos de la risa y yo acomplejado y digo, ¿cómo tan idiota de hacer esto, de llamar la atención de todos cuando todavía queda un tenedor en la mano? Y hoy estoy en el otro lugar, soy obsesionado por comer de buena forma. Me carga chorrear, me carga que cae, me carga la empanada jugosa con la gota que come. Esas gotas con la mano me desesperan. Y cuando veo a alguien al frente que come así, me da lo paso mal. Lo paso mal cuando tengo a alguien al frente que come con la hamburguesa chorreada acá, con todo esto pintado así con ketchup. Lo paso muy mal. De alguna forma lo que hice fue que hiperreaccioné, me fui al otro lado, me volví obsesivo con esto de hacer las cosas de manera perfecta, porque para mí mi torpeza traía muchas risas, muchas burlas, mucha estigmatización. Y luego comencé a expandir esto a otras áreas de mi vida en las cuales me sentía marcado y me volví obsesivo por cambiarlas, o al menos obsesivo de que nadie se diera cuenta de esas cosas, porque no quería ser objeto de burla y no quería ser rechazado. Me costó mucho pensar que Dios era completamente distinto en estas cosas. Me costó mucho pensar que Dios no se reía de mis errores, que no le molestaban mis errores, que no le provocaban rechazo a mis errores. Errores mucho más graves, obviamente, que comer y que chorrearme, y que se me cayera la baba. Pero me costó mucho tiempo entender que si cometía errores, yo podía correr de regreso a Él, y que Dios me estaba esperando, y que quería abrazarme, y que en momentos de dolor quería consolarme, y que si metía la pata, Él quería ayudarme a salir de esos lugares. Nunca se me ocurrió que podría ser de esa forma. Nunca pensé que mi desobediencia podría ser mayor a su amor. Y entonces comencé a descubrirlo. Y descubrí en realidad que Dios no quería que yo tuviera una relación así de manual, donde yo hiciera las cosas de memoria. Dios quería que yo lo conociera. Y la oración era un espacio para eso, para conocerlo. Y para no traer ideas de mi historia pasada y pensar que aplicaban todavía para Él y para cualquier persona. Dios quería una relación, porque en esa relación yo lo iba a conocer y entonces iba a descubrir quién realmente Él era y probablemente me iba a enamorar de Él. Todo lo que yo pueda decirte de Dios hoy día, lo que David pueda compartir, lo que Ale, cualquiera de nosotros pueda compartir, no se va a comparar nunca a que tengas un encuentro con Él y puedas experimentarlo. Todo lo que podamos hablar no tiene comparación a una relación con Él, a escucharlo, a obedecerle, a creerle y entonces seguir su camino y descubrir que realmente Dios tenía razón cuando nos decía
que esta es la mejor forma de vivir. No se compara las palabras a descubrir que nuestra vida con Él tiene sentido y que cuando estamos con Él nunca más vamos a estar solos. Y por eso Él quiere que oremos y quiere que nos relacionemos con Él, porque quiere que lo conozcamos, quiere que lo descubramos, quiere que experimentemos su amor y quiere entonces que nos enamoremos perdidamente de Él. Por eso una relación con Dios que se trata de un domingo en la iglesia no tiene ni un sentido. Por eso una relación que se trata de repetir una oración no tiene ningún sentido para Él. La realidad es que Él quiere esto: intimidad, relación. Como dijo Jesús, Él ya sabe todo lo que tú necesitas, pero tú todavía no sabes todo lo que necesitas. Y eso Él quiere revelártelo en una relación con Él. Y por eso oramos. Como escuché un pastor que dijo una vez, no oramos para obtener lo que queremos, oramos para querer lo que Él quiere. Es en la oración, en el estar con Él, en el pasar tiempo con Él, que nuestro corazón comienza a parecerse a Él. Y entonces comenzamos a disfrutar las cosas que Él disfruta y comenzamos a querer las cosas que Él quiere. Con mi esposa, cuando nos casamos, éramos súper distintos. Y en el tiempo, en esto de estar juntos, yo hoy día disfruto cosas que ella disfruta. Para mí un fin de semana perfecto, lo he dicho, era ver fútbol de viernes a domingo. Está claro que para ella no lo. Y hoy día disfruto que pasemos tiempo, disfruto tiempo de pasar con mis hijas, de hacer actividades juntos. No estaban dentro de mi radar antiguamente. He empezado a valorar lo que ella valora, he empezado a querer lo que ella quiere, me he empezado a gustar esas cosas y ella me gusta mucho. Así que volvamos a Mateo 6. Jesús entonces está diciendo, no repitan frases sin sentido, no traigan palabras bien elaboradas, porque la verdad es esta: Dios conoce todas tus necesidades. Y en la semana escuché esta frase, pensé que era de David o Ale, pero me dijeron hoy día que no. La repetición mata la relación. Yo estoy seguro que alguno de ellos dos la predicó y no se acuerda. Debe haber sido un trance espiritual que tuvieron. Si no fue así, yo tuve el trance espiritual y Dios me la dio a mí. La repetición mata la relación. Así que Jesús nos está diciendo que no caigamos en eso, en frases sin sentido. Y justo Jesús viene hablando, y en justo los primeros versículos de este capítulo, Jesús nos está exhortando a las personas que están ahí, no den limosnas en público buscando que otros los vean. Hagan esto en privado y tu Padre, entonces, quien todo lo ve, te recompensará. Pero Jesús sabe que estas personas no tienen una relación con el Padre. Jesús sabe que ellos no conocen al Padre. Y por eso ayudan en público, porque buscan ese reconocimiento. Y por eso oran en público, porque buscan el reconocimiento de otro. Y por eso simplemente repiten cosas, porque piensan que quizá eso vaya a producir algo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y claramente no conocen al Padre. Y entonces Jesús les dice, cuando oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que Jesús en solo 9 versículos pronuncia 6 veces la palabra Padre. Su Padre, tu Padre, nuestro Padre. Es lo que dice una y otra vez. Está tratando de meter en la cabeza de ellos que este Dios, al que ellos probablemente ya no conocen, es un Padre y quiere relacionarse con ellos desde ese lugar. Para el pueblo de Israel, sobre todo para los fariseos, este es un Dios lejano, un Dios que hace 400 años guardó silencio y que no han escuchado. Y entonces aparece Jesús en la escena y les dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro. Tienen que descubrir a este Padre nuestro. Y lo primero que quiero decir de esta frase Padre nuestro es que cuando Jesús comienza, y escoge sus palabras muy bien, Jesús quiere que sepamos de que no estamos solos, que Dios está cerca,
que Dios ha venido a buscarnos, que Él se ha acercado a nosotros. No que nosotros nos hemos acercado a Él primeramente, sino que Él ha tomado la iniciativa, porque su corazón es así, de venir y acercarse a nosotros. Jesús quiere que sepa que Dios no es una energía o un poder, es una persona. Y por eso las repeticiones no tienen sentido, porque con una persona se conversa. Hay diálogo, hay relación, hay intimidad. Tú me conoces, yo te conozco, yo te pido esto, tiene sentido para ti. Hay intimidad. Y entonces les revela que este Dios es un Padre y que lo único que quiere es relacionarse con ellos como hijos. Pero también ocupa la palabra nuestro, Padre nuestro. Y esta parte a mí me encanta, porque denota pertenencia. Padre nuestro. Jesús está diciendo que este Padre es tuyo y que tú también eres suyo. Jesús nos recuerda que nos pertenecemos con el Padre. Así como Él es tuyo, tú eres suyo. En iglesia necesitamos saber que le pertenecemos a Él y que Él nos pertenece. Cuando estaba esta semana escuchando a David en Enciende el Fuego, David habló de clamar y dijo que cuando uno clama, lo que sucede es que uno sabe que hay alguien que está al otro lado escuchándonos y que va a atender este clamor. Iglesia, necesitamos saber que Dios escucha nuestras oraciones. Que esto no es simplemente repetir cosas para que se alineen los poderes del universo y entonces ocurran cosas así por arte de magia. No, hay un Dios que está queriendo escucharnos. Hay un Dios que anhela escuchar nuestra voz. Esto no es un mantra, no es simplemente una repetición que va a producir algún cambio. En este lugar hay un transmisor y un receptor. Y a veces nosotros transmitimos y Él recibe, y a veces Él transmite y nosotros recibimos, y de eso se trata la oración, y eso es relación, y eso es comunión. Por eso Jesús nos habla de este Padre nuestro a quien le pertenecemos y quien nos pertenece, porque es una relación. Miren lo que dice Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué manera más íntima de hablarnos de cómo nos relacionamos con este Dios. Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu ha venido a darnos testimonio de que somos sus hijos. No que somos sus empleados, ni el empleado del mes, ni ninguna de esas cosas, sino de que somos sus hijos. El Espíritu lo único que quiere es revelarte, es revelar tu condición, es revelarte que tú eres hijo de este Dios. Y entonces ponerte en un lugar completamente distinto. Y si somos hijos, dice, somos también herederos. Esto es pulento. Pero Jesús dijo, Padre nuestro. No dijo Padre tuyo, Padre mío. Dijo Padre nuestro. Y también es relevante, porque esta oración fue para un grupo de discípulos. Este Padre que es nuestro. Nuestra relación nunca se ha tratado exclusivamente de Dios. También nos puso en medio de un cuerpo y en medio de una comunidad. Y nos invitó a abrir nuestra vida con otros, a contar con otros, a experimentar el poder del amor que descubrimos en tener relaciones con otros, el poder de ser vulnerables con otros, de abrir nuestro corazón con otros y de decirles nuestras necesidades y poder contar con que otra persona pueda responder a nuestras necesidades y pueda venir y pueda cubrirnos, pueda traer una respuesta o simplemente pueda cubrirnos en oración cuando estamos en una necesidad. Esto nunca se trató de simplemente tener esta relación con Él y olvidarnos de la comunidad que hay al lado de nosotros. Claro que es difícil porque Jesús es maravilloso y Dios también. Pero cuando uno empieza a relacionarse con las personas, hay de todo.
Como dice Roy, hay algunos bautizados con limón, así que son difíciles. Hay personas complejas. Y uno diría, Señor, yo y tú, a mí me encantas tú. Los tuyos, no sé, pero tú sí. Gandhi decía, me encanta el mensaje, pero los que llevan el mensaje no sé si me gustan tanto. Sí, que Gandhi nos golpee nomás. Así que él dice, Padre nuestro, sí, tu vida fue hecha para compartirla en comunidad, para abrir tu corazón, para ser vulnerable con otros, para contar con otros y que otros cuenten contigo, para darnos a otros y que otros también se den con nosotros. Padre nuestro, dijo. Pero Dios no solamente es nuestro Padre, es nuestro Padre que está en el cielo. Dios es un Padre que está a nuestro alcance, pero nunca debemos olvidar que está en los cielos, cuya grandeza no podemos calcular, cuya majestad no podemos calcular tampoco. Por eso me encanta cuando Salomón dijo esto en Primera de Reyes 8, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener? Así que cuando Jesús está diciendo esto, está ocupando un término que se viene hablando desde el Antiguo Testamento, de este Dios que está en los cielos, porque esta tierra no puede contenerlo, porque esta tierra es muy pequeña. Entonces la única forma de poder visualizar a Dios son estos cielos que son infinitos, estas millones, billones y trillones de estrellas, y este Dios que está por sobre todo esto. Y Salomón va un paso más allá diciendo, Señor, los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Así que cuando Jesús habla de este Padre nuestro, nos habla de su cercanía, pero inmediatamente también nos habla de este Padre que está en los cielos y que es grande, poderoso, majestuoso. Así que cuando dice estas palabras, los discípulos retumban en ellos este Dios que está en los cielos, que es santo. Este Padre nuestro que está en los cielos y que es santo. Es maravilloso Jesús como usa las palabras, porque son palabras precisas. Y cuando Jesús está usando estas palabras, créanme que no está queriendo crear una oración que se imprima y simplemente se repita sin sentido. No significa que no podamos a veces repetir oraciones. Con mi hija, que está acá, todas las noches oramos. ¿Y qué decimos? ¿Cómo parte de nuestra oración? Decimos, no, ángel de la guarda, no, en paz me acostaré. Tomamos un salmo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, solo tú Dios me haces vivir confiado. Y tomamos números, la bendición, que Dios me bendiga, me proteja, que Dios haga sonreír, que Dios haga resplandecer su rostro sobre mí. Hacemos todo eso. Y siempre que estamos orando les digo, ¿entienden lo que estamos diciendo? Al principio era, no mucho. Pero hoy día es, ¿entiende? Y siempre hago la pausa. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Sí, sí entiendo, papá. Y entonces hablamos de lo que dice esta oración. Y después conversamos con Dios. A veces oran ella, a veces oro yo, cuando está con mucho sueño, oro yo. También lo hace obviamente la Katy con ella. Entonces, sí, podemos tomar una oración, pero si no tenemos sentido de lo que dice y simplemente la repetimos, no tiene ningún sentido. Así que cuando Jesús está haciendo esta oración, no es simplemente una oración como imprímela, tuitéala, repítela. No. Es, quiero que entiendan lo que significa esto. Y Jesús ocupa palabras muy específicas. Y es seco Jesús para esto, realmente. ¿Eres bueno, Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Así que tenemos un Padre que está a nuestro alcance, pero también nunca podemos olvidar que tenemos un Padre cuya santidad, majestad y poder excede todo lo que hemos visto y lo que entendemos. Es un Padre distinto a todo lo que hemos visto. Es un Padre distinto, pero no distante. Es distinto a lo que hemos visto, pero no tiene nada de distante. Si Jesús hubiera dicho simplemente Padre nuestro y habría dejado esta oración ahí, podríamos a veces pensar que se trata de un Padre dulce, amoroso, bonachón.
que en realidad quizás poco le importa nuestro estilo de vida, que puede ser tremendamente permisivo. Pero cuando dice que este Padre nuestro que está en los cielos, entonces esa palabra nos revela quién es este Dios. Que sí, es bueno y cercano, pero es un Dios santo, majestuoso, poderoso. Y entonces nos lleva a un lugar donde decimos, Él no es un Dios que simplemente está aquí, un Padre bonachón que le importa nada lo que hacemos. Es un Padre que nos ama. Y nos ama con un amor perfecto. Y ese amor perfecto también significa que nos quiere llevar por el camino perfecto, que es su voluntad. Y un Padre que nos ama con un amor perfecto también es un Padre que nos va a corregir. Ahora, no es un Padre que nos va a corregir de manera imperfecta, como quizá a muchos les ha tocado. No es un Padre que nos va a corregir con ira. No es un Padre que se va a descontrolar y entonces su ira lo va a movilizar en contra de nosotros. No, es un Padre que en su amor perfecto nos corrige y que todo lo que hace, lo hace por nuestro bien. Y si pensamos eso, entonces pienso en Romanos 8 cuando Pablo dice, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si este Padre es bueno, pero santo, majestuoso y poderoso, todo lo que hace en mi vida y todo lo que interviene en mi vida, lo hace por amor a mí, para mi bien. Entonces, ¿qué puedo temer? Si Él es por mí, ¿quién contra mí? Y cuando descubrimos a este tipo de Padre, entonces lo que sucede con nosotros es que queremos confiar en Él y queremos rendirnos a Él. Porque este Dios santo, majestuoso y poderoso está a nuestro alcance, está cerca y quiere que nosotros estemos cerca de Él. Salmo 91 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Salmo 91, 14 al 16, háganse chupete ese salmo. Y la parte final de esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a tomar unos minutos en esto y aquí vamos a ir cerrando. Pero esta parte fue una gran revelación para mí. Y quiero poder explicarlo bien. Cuando dice santificado sea tu nombre, la palabra santificado es hagiazo. Voy a ocupar algunas palabras en griego y no es para cartelearme en el griego, para nada. Están diccionarios. Pero hagiazo viene de hagios, que significa santo. Y santo significa literalmente diferente, separado. Algo que es hagios es algo que es diferente al resto. Un templo es hagios porque es diferente de todos los otros edificios. Un altar es hagios porque existe para un propósito diferente de las cosas ordinarias. Y el día del Señor es hagios porque es diferente a todos los otros días de la semana. Y por eso el día del Señor siempre se celebraba como un espacio de intimidad con Él. Porque es un día santo, diferente a todo el resto. Así que santificado sea tu nombre significa que el nombre de Dios sea tratado de una manera diferente de todos los otros nombres. Que se dé al nombre de Dios una posición que sea absolutamente única. Ahora, cuando nosotros pensamos en nombre, lo ocupamos simplemente como un distintivo de cada persona. Pero en el tiempo de Israel, cuando los hebreos están ocupando esto, el nombre significa mucho más que eso. Significa la personalidad, la naturaleza, el carácter de la persona. Tan así que si una persona vivía eventos muy espectaculares en su vida, que transformaban su vida, las personas muchas veces cambiaban su nombre para que este nombre reflejara entonces lo que estaba pasando con él. Así que un par de ejemplos, Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Claramente, no quiere decir que los que saben que Dios se llama Jehová pondrán en Él su confianza, sino que los que saben cómo es Dios, los que conocen la naturaleza y el carácter de Dios, aquellos
pondrán su confianza en Dios. Salmo 27. Algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Claramente tampoco quiere decir que en tiempos difíciles el salmista se va a acordar de que Dios se llama Jehová para poder estar tranquilo. Quiere decir que en los momentos difíciles algunos confían en las personas, en las defensas humanas o en las defensas materiales, pero el salmista se acordará de la naturaleza y del carácter de Dios. Se acordará de cómo es Él y ese recuerdo traerá confianza en Él. Así que cuando oramos, santificado sea tu nombre, queremos decir esto: capacítanos, Señor, para darte el lugar único y soberano que merece tu naturaleza y tu carácter. Capacítanos para verte como eres y reconocer quién eres tú, reconocer tu naturaleza y reconocer tu carácter. Santificado sea tu nombre. Entonces Hendrickson, que es un teólogo, escribe esto: santificar el nombre de Dios significa tenerle reverencia. Para hacer esto se necesita más que un conocimiento puramente intelectual del sentido del nombre o los nombres que recibe Dios. Ciertamente significa humildad de espíritu, gratitud del corazón, estudio fervoroso de las obras de Dios, hasta que la observación se convierta en un rapto de asombro y adoración. Voy a leer la última parte. Reverencia ciertamente significa humildad de espíritu, gratitud del corazón, estudio fervoroso de las obras de Dios hasta que la observación se convierte en un rapto de asombro y adoración. En mi vida creo que voy a escribir algo tan poético como lo que escribió esta persona, pero lo encuentro fascinante. Porque santificado sea tu nombre es reverencia a Él. Leí 4 comentarios bíblicos distintos y todos decían lo mismo. Santificado sea tu nombre es reverencia a su nombre. ¿Pero qué significa su nombre? No es un nombre de pila, es el reflejo de su carácter. Y entonces Hendrickson nos dice que nos quedemos pegados, observándolo, estudiando sus obras, hasta que la observación se convierta en un rapto de asombro y adoración. Nos dice que si pasamos tiempo con Él, vamos a ser cautivados, vamos a ser capturados por su belleza, por su carácter. Y cuando eso ocurre, tarde o temprano terminamos rindiéndonos a Él. Voy al fin. Barclay, otro teólogo, que también dice que santificado sea tu nombre es dar reverencia, indica esto: hay 4 elementos en una verdadera reverencia a Dios. El primer elemento es que para reverenciar a Dios debemos creer que Él existe. Obviamente, si no creemos en Él es imposible reverenciarlo. Pero también dice, el segundo punto, es que para poder tener una verdadera reverencia a Él, no solamente necesitamos saber que Él existe, tenemos que saber cómo es Él. Debemos reverenciarlo no solo porque existe, sino por ser el Dios que sabemos que es. Debemos conocerlo más profundamente, debemos ir a un lugar aún más íntimo y descubrir quién es este Dios, para que como los salmistas podamos descansar en Él en los tiempos de dificultad. Porque no solamente sabemos que hay un Dios que existe, sino sabemos que es un Dios bueno y que es un Padre nuestro y que está en los cielos, poderoso, majestuoso y santo. Tercer punto dice, puede que una persona, voy a leer literal, puede que haya una persona que crea que hay Dios, puede que esté intelectualmente convencida de que Dios es santo, justo y amoroso, y puede que todavía no lo reverencia. Porque para tenerle reverencia es absolutamente necesario ser conscientes permanentes de Dios. Reverenciar a Dios es vivir en un mundo que está lleno de Dios y una vida que sucede en la presencia
de Dios. No hemos sido invitados a tener una relación con Dios que se trata de eventos y de lugares. Una relación con Él que ocurre cuando voy a la iglesia. Una relación con Él que ocurre cuando entonces estoy en la noche y tomo un tiempo de oración, o cuando despierto y tomo unos minutos para Él. No, dice que la verdadera reverencia es cuando tú tienes una conciencia absoluta de que Dios vive contigo día y noche, y que está contigo día y noche, y que camina contigo todo el tiempo. Cuando descubrimos que Dios no solamente está a nuestro lado, sino que está dentro de nosotros, y que por lo tanto no hay cómo arrancarnos de Él. Lo que nadie tuvo en el Antiguo Testamento, lo que nadie conoció como intimidad, lo que ni siquiera Adán y Eva, que caminaban con Dios cara a cara, pudieron tener. Este Dios que estaba a su lado, pero que hoy vive dentro de nosotros. Me imagino cómo ellos habrían anhelado y nos deben mirar como no saben lo que tienen, el nivel de intimidad que tienen, un Dios que está dentro tuyo y que no tienes cómo arrancarte de Él. Así que el tercer punto es esto, una conciencia absoluta de la presencia de Dios en tu vida, 24/7. Pero por último dice, todavía falta un ingrediente más para la reverencia. Tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que saber qué clase de Dios es. Debemos ser siempre conscientes de Dios. Pero puede que una persona tenga todo esto y no tenga todavía reverencia. A estas cosas hay que añadir la obediencia y la sumisión a Dios. Reverencia es conocimiento más sumisión. Por eso Jesús en Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Hace un par de semanas tengo esta frase dando vuelta en mi cabeza, en tiempos de oración vino, y Dios me habló y me dijo, la clave de la oración, o una de las claves de la oración, es la obediencia. Porque podemos entender quién es Dios, podemos saber que existe, podemos tener conciencia de Él, pero lo importante es qué hacemos cuando vamos a su presencia y oramos, y qué pasa cuando Dios nos habla. Porque si salimos de ese lugar y de ese tiempo de oración, y Dios nos ha hablado algo, pero no somos capaces de obedecerle, entonces nada va a ocurrir en nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que esa decisión que hemos tomado refleja que confiamos más en nuestros caminos que en los caminos de Él. Así que cuando Dios tienes tu tiempo de oración con Él y Dios te dice que necesitas perdonar a alguien y tú dices, Señor, es imposible que yo pueda hacer eso. No quiero hacer eso. Tengo tanta rabia. Quiero justicia. No voy a perdonar. No voy a soltar esto. Entonces lo que estamos diciendo es que aún en ese lugar, con todo lo que conocemos y entendemos de Él, aún prefiero seguir mi camino. Y cuando Dios nos dice que necesitamos reparar cosas y que necesitamos ir a ciertas personas y pedir perdón y reparar lo que hemos hecho, y decimos, no, Señor, ya esto, he avanzado demasiado en esto, ya no puedo volver atrás. En realidad hemos decidido no obedecerle a Él. Por lo tanto, la reverencia no solo es conocer, no solo es saber que Él está, no solo es entender este caminar constantemente con Él, también tiene que ver con la obediencia. Y esa obediencia tiene que ver con que creemos que lo que Él nos dice es lo mejor para nosotros. Y estamos dispuestos a hacer cosas que probablemente jamás haríamos en nuestra fuerza. Pero lo vamos a hacer porque confiamos en Él. Así que les pregunto esto. ¿A quién conocía esta frase? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Alguien la había escuchado? ¿Alguien había hecho esta oración? ¿Alguien entendía todo lo que significaba esta oración? No tenía idea. Entonces dije, Señor, cuando veo a los fariseos y me río de ellos, porque eran un desastre, y entonces me burlo de ellos y me siento mejor que ellos, a veces necesito detenerme y reflexionar y ver si quizá puedo estar haciendo las mismas cosas que hacían ellos. Y puedo estar repitiendo frases, oraciones que no entiendo.
y repitiendo frases y oraciones pensando que el solo hecho de hacerlas y repetirlas pueden tener algún resultado en este Dios lejano que yo creo que es conmovido por mis repeticiones, pero un Dios que probablemente no sabe nada de lo que hay en mi corazón. Ese es el reflejo en nuestros tipos de oraciones. Quiero terminar con este resumen. Dice así: el saber que Dios existe, el saber qué clase de Dios es, el ser siempre consciente de Dios y el serle siempre obediente. Esa es la verdadera reverencia. Y eso es lo que pedimos cuando oramos: santificado sea tu nombre. Que Dios reciba la reverencia que merece por su carácter y su naturaleza. Amén. Así que, iglesia, quiero invitarte ahora a que podamos tener un tiempo e ir delante de Dios. Así que los invito, si quieren, cerrar sus ojos. Señor, a veces resulta mucho más fácil simplemente repetir y no tener que ir a esos lugares donde nos acercamos a ti y escuchamos tu voz, Señor. Y a veces escuchamos lo que no queremos escuchar. A veces es mucho más fácil simplemente repetir oraciones porque no queremos ser confrontados por tu voz. Y no queremos obedecer y no queremos ir más allá porque tenemos temor. Tenemos temor a perdonar. Tenemos temor a pedir perdón. Tenemos temor a reparar. Tenemos temor a tomar decisiones en las cuales no sabemos lo que viene después. Nos hemos acostumbrado a vivir vidas que están escritas en una carta Gandhi, que sabemos todos los pasos que vienen. Pero ir a ese lugar donde tenemos que confiar en ti, a veces nos aterra. Pero por eso nos hablaste. Y nos hablaste de este Padre que era nuestro y en quien podíamos confiar. Y nos hablaste que Él estaba acá, pero también en los cielos. Que su grandeza no tenía medida. Que su majestad era incontenible, que su poder impactaba nuestras vidas, que ese poder iba a volar nuestra cabeza al descubrir cómo actuaba, y que su amor quería conquistarnos. Jesús, nos hablaste de este Padre nuestro que está sentado en los cielos, que es nuestro. Y nos hablaste que si lo conocíamos profundamente, si conocíamos su carácter, caeríamos rendidos ante Él. Rendiríamos toda nuestra voluntad. Confiaríamos completamente en Él. Dejaríamos de pelear contra Él. Y nos meteríamos en su agua y confiaríamos en la dirección en que su corriente nos llevaría. Como decía el teólogo, seríamos raptados por ti. Ven ahora, Padre, y revélanos, Señor, que podemos confiar en ti, que eres tan distinto a lo que hemos conocido. Podemos confiar en ti. Y quiero animar a los que se mantengan en sus puestos y sus ojos cerrados, que puedas tomar 30 segundos e ir a Él y decirle: Señor, quizá tu oración es esta: te conozco, sé de ti, entiendo tu presencia, pero me cuesta obedecerte.
O quizás estás en otro lugar. Sé que existes, pero no sabía nada de ti. Yo quiero conocerte. Quizás estás en ese lugar. Tengo 1 de 4. O tengo 3 de 4. Pero hoy quiero venir delante de ti y quiero conocerte. Señor, en esta mañana nos rendimos delante de ti. Así como los ancianos arrojaron sus coronas delante de ti, nosotros también arrojamos nuestra voluntad delante de ti. Y te decimos, Señor, queremos confiar en ti. Ven y revélate. Ven y revélate. Ven y revélate. Para que nunca más hagamos oraciones que son solamente una repetición. Para que nunca más escojamos la repetición por sobre la relación. Para que nunca más confiemos en eso, sino confiemos en tu carácter. Y nos enamoremos de tu carácter. Nos enamoremos de ti y nos rendamos completamente delante de ti. Si esa es tu oración hoy día, ¿dónde estás? Simplemente dile a Dios: hoy rindo mi corazón delante de ti. Hoy rindo mi voluntad delante de ti. Enséñame a caminar contigo.